Hoy vamos a continuar con la serie Hacedores de su palabra. Si ustedes recuerdan, la base está en Mateo. Voy a recordar el texto que estuvimos viendo, Mateo 7, 24, 27, donde Jesús en esa parábola habla acerca de dos hombres que están oyendo su mensaje, y estos dos hombres van a hacer cosas diferentes, y los compara con un hombre necio y con un hombre prudente. Y la primera sesión vimos la importancia del mensaje, que no es un mensaje estamos escuchando así simplemente, ¿no? Sino que ese mensaje está vivo en sí mismo, es la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando viene a nuestras vidas, está activa, en acción, produciendo algo en nuestro interior, ¿sí? La palabra de Dios no es un mensaje simplemente que escuchamos, es una palabra viva, ¿sí? Entonces, eso lo vimos en la primera sesión, ¿sí? Y hoy vamos a ver que Jesús los compara con alguien prudente y alguien sabio. Así que nos vamos a enfocar en la importancia más que nada de ser sabios, ¿sí? Porque ya el necio ya conocemos bastante, ¿verdad? Pero vamos a ver porque Jesús dice a uno de esos oidores los voy a comparar con un hombre sabio. Entonces vamos a ver un poquito de estas características del hombre sabio. ¿Por qué Jesús lo compara? ¿Sí? Así que si me acompañan voy a leer ese pedacito antes de arrancar, ¿sí? Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, las compararé como un hombre prudente, ¿no? Y luego dice que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el hombre sabio del que Jesús habla tiene dos características, y es: oye y practica. El que oye y practica, lo compararé con un hombre sabio, dijo Jesús. Así que hay algo muy importante acá, porque ahora ya sabemos lo que es ser sabio, porque dice el que oye y el que practica. Ese es sabio, lo dice Jesús en esta parábola. Mire, vamos a leer un proverbio. El Proverbio 1:5, y vamos a arrancar un poquito acerca de oír y hacer la palabra de Dios, ¿sí? Mire lo que dice el 1:5, dice: el que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia, ¿sí? Proverbios dice: el que es sabio tiene una característica: escucha. Pero no escucha como bueno, escucha y adquiere, dice, más sabiduría y experiencia, ¿sí? Así que oír ciertamente es importante en la parábola de Jesús. Oír ciertamente es importante, pero para los que toman nota, pero es el responder en obediencia a lo que oímos lo que marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Estamos bien? Oír es importante, pero responder en obediencia a lo que oímos de parte de Dios es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, es lo que va a traer resultados buenos a nuestras vidas. Responder en obediencia a la palabra, ¿sí? Entonces, es cierto que podemos oír muchas cosas buenas y muchas cosas sabias, ¿sí? En nuestras vidas. ¿Cuántos escuchan cosas buenas? ¿Cuántos escuchan cosas buenas? ¿Cuántos creen que podemos escuchar mucha sabiduría quizás en nuestras vidas y no ponerlas en práctica y no estar beneficiándonos de esas cosas que estamos escuchando? Todos escuchamos cosas buenas. Eso no significa que nosotros nos estamos beneficiando de lo que oímos. De hecho, mire, les voy a hacer un ejemplo muy común. ¿Cuántos saben todos los beneficios que tiene tomar 2 litros de agua por día? Levante la mano el que lo sabe. Vamos, quiero ver las manos levantadas, si no hoy se entera. ¿Verdad que sí? Todos saben que, ¿verdad que dice todo? Los médicos te dicen toma agua, las dietas te dicen toma agua, todo es súper beneficioso. Ahora levante la mano los que practican esa buena enseñanza de tomar agua por día y lo hacen. A ver, quiero levantar. Una sola persona, 2 personas, 3 personas. Podríamos decir el 3% del total. ¿Se dieron cuenta? Así pasa con muchas cosas, aún con la palabra. Que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios no significa que nos estamos beneficiando de ese conocimiento. No significa que somos sabios solo porque conocemos la palabra. Jesús dijo: el que conoce la palabra y la practica, ese sí que es sabio. A ese lo voy a comparar con el hombre que está edificando su vida verdaderamente con un fundamento, no solamente Cristo que es la roca, sino que además con una palabra segura. Está edificando su vida en la confianza que está poniendo en lo que Dios le habla.
¿Cómo sé que estoy confiando en lo que Dios me habla? Simple, porque estoy practicando lo que Dios me habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces, para los que toman nota, no es lo que sabemos de la palabra de Dios, no es lo que sabemos de la palabra de Dios, sino las decisiones que tomamos en base a ella, las que están marcando positivamente nuestras vidas. Voy de nuevo, no es lo que sabemos acerca de la palabra de Dios. Son las decisiones que estamos tomando con lo que sabemos de la palabra de Dios, lo que está trayendo buenos o malos resultados a nuestras vidas. ¿Cuántos saben que hay gente que sabe mucho? A ver, ¿cuántos saben que hay gente que sabe mucho? ¿Verdad que sí? Ahora, el saber mucho no garantiza una vida exitosa. De hecho, ¿cuántos creyentes aconsejan a todo el mundo? Y uno dice, wow, qué conocimiento, cómo sabe de la palabra. Pero cuando ves su vida está en ruina. Su vida es un desastre. Todo eso bueno que conoce no lo aplica, por lo tanto no es sabio. Quizás el mismo consejo que te está dando vos lo aplicás a tu vida y te transforma por completo y estás teniendo éxito. Y esa persona con el mismo conocimiento que te dio a vos no está teniendo nada. ¿Dónde está la diferencia? Si los dos saben lo mismo, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que sabemos, es lo que estamos haciendo con lo que nosotros sabemos, con lo que Dios nos habló, con lo que Dios ya nos reveló a nuestras vidas. Amén. Entonces, una de las cosas que necesitamos es crecer y hacer lo que es sabio diariamente, no solo los domingos. Vamos de nuevo. Necesitamos crecer en esto, de hacer lo que es sabio a diario. No solo el domingo sabemos lo que es correcto, entonces lo hacemos, ¿verdad? O por lo menos mitad de día decimos, bueno, es bueno enfocar la mente en el Señor, es bueno oír su palabra. Después en la semana no más, ¿no? Pero el domingo hacemos lo sabio. Pero no basta con hacer lo sabio el domingo, hay que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones sabias que estén basadas en la palabra de Dios, en lo que nosotros ya sabemos que es bueno, en lo que Él ya nos habló a nuestras vidas, ya nos mostró, nos reveló a través de su palabra que eso nos conviene. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen? Dios verdaderamente nos revela a través de su palabra lo que conviene para nuestras vidas. Ahora, eso no significa que nosotros tomemos eso y nos estemos beneficiando, ¿sí? Pero Jesús dijo, sabio es el que oye y hace la palabra, ¿sí? Podemos caminar y obrar en la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es sabiduría de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuántos saben eso? Hermano querido, vos podés caminar en la sabiduría de Dios. Podemos, porque Cristo se hizo sabiduría. Cristo en nosotros es sabiduría de Dios para vivir la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Cristo es nuestra sabiduría. Podemos vivir sabiamente cada día de nuestras vidas, ¿sí? Mire, Romanos 12:2. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Renovados en el pensamiento, sean transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿sí? Ahora, somos transformados por Dios cuando renovamos nuestra manera de pensar, cuando nuestros pensamientos son renovados por la palabra de Dios. Ahora, cuando renovamos nuestra mente, nosotros comprobamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que comprueben. O sea, primero necesitas conocer, pero luego viene el comprobar esa voluntad, ese conocimiento, esa verdad que estás aprendiendo en la palabra. Y esa comprobación de la voluntad de Dios a tu vida va a traer gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabiduría de Dios en nosotros. Entonces somos transformados por Dios cuando ese conocimiento viene a nuestras vidas.
Y sabemos que Dios trae esa revelación a nuestras vidas. Sabemos que Él es el que alumbra nuestro entendimiento. Y a veces es como complicado, a veces no sabemos cómo explicarlo, pero lo voy a hacer como sencillo. Sabes que Dios te trajo luz en un asunto, que Dios trajo una revelación, un conocimiento revelado a tu interior. Cuando esa palabra es como si se hiciera vida, esa palabra vos sabés que es así y punto. Eso significa que tu fe está activa en esa palabra. Y podés oír todo lo contrario a tu alrededor. Y te pueden decir 1000 opiniones contrarias, pero a vos te habló Dios. Y ese oír interno trajo una revelación de esa verdad. Y ahora vos sabés que eso es verdad y es real para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. Ese es el Dios que nos habla. Por eso tan importante oír a Dios, porque no estás oyendo cualquier cosa, estás oyendo una palabra viva. Y se va a hacer luz en tu interior. Y esa luz puede producir una transformación total. Puede producir cambios gloriosos si vos seguís la luz. Si seguís la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, oír y meditar en la palabra. Entonces, cuando eso hacemos, podemos oír a Dios y tener luz. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que pasa cuando Dios trae luz y nuestro entendimiento es alumbrado, es que Dios comienza a mostrarnos a través de esa luz cuál es su consejo, cuál es su guía para nuestras vidas. Hermano, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, pero esta nueva vida no la podemos vivir como antes. Para vivir la vida de Cristo y para disfrutar la vida que ahora tenemos en Él, necesitamos seguir su guía. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos aprender a vivir esta nueva vida. Pero esta nueva vida, para aprender a vivirla, es aprender a Cristo, es conocer su palabra. Porque todo ese potencial que está dentro tuyo, esa vida espiritual, esa vida abundante de la que tantas veces hablamos, esa vida plena que está ahí adentro, para disfrutarla, para vivirla, para manifestarla, necesitamos conocer la mente de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos que ese conocimiento sea revelado y transforme nuestra mentalidad. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sabemos que estamos edificando sabiamente. Esto es poderoso, mire, para los que toman nota. Sabemos que estamos edificando sabiamente cuanto nuestras decisiones, las decisiones que tomamos en nuestras vidas, no responden a emociones. Tome nota, porque cuando le pasen las cosas, usted va a recordar esta palabra. Amén. Sabemos que estamos caminando en la sabiduría de Dios, sabiamente, cuando nuestras decisiones no responden a emociones, circunstancias, dichos o alguna cosa que no sea su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es simple, ¿verdad que sí? ¿Cómo sé que estoy andando en sabiduría? Simple, porque estoy tomando decisiones, no por emociones, no por circunstancias, no por lo que alguien me dijo, sino por lo que su palabra me está mostrando. Yo puedo decir entonces, wow, estoy tomando decisiones en sabiduría, porque las estoy tomando basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Van a tomar decisiones sabias. Ahora, ¿cuántos también pueden reconocer que muchas veces no las tomamos? Y tomamos decisiones quizás basadas en la circunstancia, lo que estamos viendo. O tomamos decisiones emocionales y luego sufrimos las consecuencias. Por eso el consejo de Dios es tan bueno para nuestras vidas. Porque Él es el Padre que nos ama. Y cuando Él te da un consejo es por amor. Y es para que te vaya bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es para que te vaya bien. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Ahora, miren, yo meditaba en esto de cuántas veces tomamos malas decisiones. ¿Qué significa tomar decisiones según el consejo de Dios? Lo voy a decir como lo meditaba o lo pensaba yo. Es elegir hoy, en tu presente. Voy a ir despacio con esto. Es elegir hoy, en tu presente, todo aquello que no lamentarás mañana. Voy a dejarlo un ratito para que lo puedan meditar. ¿Qué es tomar decisiones según el consejo, según la enseñanza, según lo que Dios te está hablando? Es que puedas tomar las decisiones sabias hoy. Es que puedas elegir hoy en tu presente lo que no vas a lamentar mañana. Y saben, la única sabiduría que puede hacer eso es la de Dios.
La única sabiduría que te va a aconsejar en el presente, aquello que es bueno no solamente para tu presente, sino también para tu futuro, porque Dios también sabe esas cosas, es Dios. Cuando Dios te da un consejo, ese consejo que Dios trae a tu vida, no solo te va a hacer que andes bien en el presente, también en el futuro, porque su sabiduría es eterna, permanece, dura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es importante que las decisiones que tomemos hoy sean basadas en el consejo de Dios, porque así no vas a lamentar nada en el mañana. Ahora, cuando tomamos decisiones que no son basadas en la guía de Dios, que son basadas en nuestras emociones, circunstancias, luego lamentamos las consecuencias. Cuando decimos lo que no tenemos que decir, y el consejo de Dios es que no abramos la boca, pero abrimos la boca. Cuando hacemos lo que sabemos que no hay que hacer, porque el consejo de Dios es que no hagamos esas cosas, pero las hacemos y sufrimos las consecuencias. Cuando tomamos decisiones a la ligera y quizás abandonamos el estudio porque así simplemente me pareció, pero no consulté al Señor acerca de ese asunto. Y entonces luego me lamento las consecuencias. Luego viene una oportunidad y me lamento las consecuencias. Cuando tomamos decisiones en nuestro trabajo y no las consultamos con Dios y luego lamentamos nuestra consecuencia. Entonces, ¿qué es ser sabio? Es oír a Dios y obedecer a Dios. Eso es ser sabio. No es solo oír, es poner en práctica lo que estamos oyendo. El consejo de Dios siempre te va a llevar de victoria en victoria. El consejo de Dios siempre va a manifestar bendición en tu vida. Siempre va a ser algo en lo que vos te vas a alegrar y te vas a gozar, porque la palabra buena de Dios no puede traer otra cosa que si vos la obedeces, la comprobación de su buena voluntad para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos la experiencia de quizás tomar decisiones que no son buenas y lamentarnos, pero sabemos algo, hay algo que sí sabemos y por eso podemos decidir basados en la palabra. Y es que nosotros sabemos de antemano que no nos vamos a lamentar de confiar en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, ¿cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Podemos lamentarnos de tomar decisiones emocionales, de tomar decisiones por opiniones ajenas. Podemos lamentarnos por ser impulsivos. Podemos lamentarnos por no considerar su palabra. Pero nunca nos vamos a lamentar de haber confiado en la palabra de Dios para nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca vas a lamentar confiar en Dios para tus decisiones. Eso es una garantía. ¿Cuántos dicen amén y lo están entendiendo? Y lo están entendiendo, y lo están entendiendo. No vamos a lamentar cuando confiamos en Dios. Lo que vamos a obtener es el fruto de su palabra. Y el fruto de la palabra de Dios siempre es bueno para nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? El Señor nos anima a tomar decisiones confiando en Él y no en otras cosas, ¿sí? Por último, ya casi vamos avanzando, ¿sí? Oír y obedecer a Dios es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Lo compararé con un hombre sabio. ¿A quién, Señor? Al que oye y hace mi palabra. Así que mire, oímos todos, pero no todos actuamos como sabios. Jesús dijo, los dos oyeron, pero uno actuó como necio y el otro actuó como sabio. Señor, ¿cuál fue el que actuó como sabio? El que eligió practicar lo que yo le estaba enseñando. Tan simple su palabra. A veces, ¿no? Como que estamos perdidos, pero es tan simple su palabra. Señor, ¿cómo hago para vivir una vida en sabiduría? Elegí poner en práctica mi enseñanza. Elegí poner en práctica mi consejo. Elegí poner en práctica mi palabra. Tan sencillo es el consejo de Dios. Entonces, oír y obedecer a Dios es actuar como sabios. Ahora, quiero aclarar esto también que es importante. La obediencia al consejo del Padre es la respuesta de un hijo que se sabe amado, ¿sí? Entonces, la obediencia al consejo del Padre es la respuesta de un hijo que se sabe amado. Yo meditaba en esto para meditar en las cosas en las que nosotros estamos respondiendo a Dios. Y es muy simple. La respuesta que nace en respuesta al amor de Dios. ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué practicamos la obediencia? ¿Sí? Obedecemos a Dios porque sabemos que Él nos ama. Es una respuesta a su amor. ¿Qué hijo desobedece a su padre sabiendo que lo que su padre le está diciendo o le está enseñando es para su bien y es porque lo ama? Solo un necio, y de hecho la palabra dice que el necio menosprecia el consejo y lo rechaza. El necio oye, dice Proverbio, pero en su corazón rechaza el consejo.
¿Por qué? Porque se cree muy sabio en su propia opinión. Hermano, ¿sabe cuántas veces podemos estar sentados oyendo la palabra de Dios y parecemos sabios porque estamos escuchando, pero en nuestro corazón quizás estamos actuando como necios, menospreciando el consejo porque consideramos nuestra opinión muy importante por encima de la palabra de Dios? ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Un pedacito nada más de la comparación con el necio, porque mi enfoque hoy no es el necio, sino el sabio. Hoy yo creo que somos sabios, amén. Pero para que usted vea que Dios hace una comparación bien fuerte. Si usted va a Proverbios, usted va a encontrar lo que significa ser sabio y lo que significa ser necio. Y muchas veces nos podemos identificar con el necio, porque hay cosas que necesitamos que Dios cambie, que Dios renueve nuestro pensamiento. Así que bueno, debemos asumir, vamos terminando, debemos asumir la responsabilidad de andar sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la responsabilidad es nuestra? Amén. Dios te guía, Dios te habla, Dios te aconseja, pero la responsabilidad de lo que vamos a hacer con su consejo y con su guía es nuestra. Nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos, si vamos a responder a eso que Dios nos está hablando o no. Es nuestra decisión, ¿sí? No ser oidores olvidadizos, como dice la palabra, ¿sí? Engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? Que hay muchos oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. Que creen que porque oyeron. ¿Cuántos oyen? ¿Cuántos están oyendo? ¿Cuántos están gozando? No sea olvidadizo. Porque muchos se engañan a sí mismos solo porque oyeron y se gozaron en el momento. Pero luego, de nada les sirvió, en nada se están beneficiando de eso que están oyendo. Y la palabra dice, no sean oidores olvidadizos, sino que tengan presente el consejo de Dios para sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos saben también que hay personas quizás que tienen la cabeza llena de conocimiento? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos le ha tocado? Por ahí con verde, wow, lleno de conocimiento. Y la vida cero de práctica. Eso no es ser sabio. Eso no es ser sabio. Sabio es el conocimiento que adquiere de Dios, eso que Dios le habla y le ministra, rápidamente lo lleva a la práctica, porque sabe que eso es lo mejor para su vida. ¿Amén? Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, somos responsables, para los que toman nota, somos responsables de lo que decidimos hacer con lo que oímos, ¿sí? Somos responsables de lo que hacemos con lo que oímos, ¿sí? Bien. Mediante la palabra de Dios siempre vamos a descubrir cuál es la mejor decisión. Ahora, nosotros vamos a decidir qué tipo de oidores somos. Vamos a ser el tipo de oidores que llenan la cabeza de conocimiento pero no aplican nada de lo que están oyendo. Vamos a ser esa clase de personas que aconsejan a todo el mundo pero no pueden tomar esos mismos consejos para sus vidas. ¿Cuántos saben que hay personas así? Te dan la receta de la Coca-Cola y a vos te va bien y ellos siguen en fracaso y ellos siguen quizás en miseria. Y ellos siguen, ¿por qué? Porque tienen el conocimiento, pero no lo están aplicando a sus vidas. Entonces vamos a hacer ese tipo de oidores, conocen, y le dicen a los demás cómo tienen que vivir, cómo tienen que hacer, cómo tienen que esto, cómo tienen que lo otro. Pero ellos no se están beneficiando de eso que saben de Dios, eso que Dios habla. Amén. Decidiremos ser eso o no. Vamos a ser de ese tipo de oidor que son tardos para oír. ¿Cuántos saben que hay personas que son tardas para oír? ¿Y qué significa ser tardo para oír? Debido a que nuestro corazón y nuestra mente está enfocada en muchas cosas naturales, nos hacemos tardos para oír. Perdemos sensibilidad a la palabra de Dios. Tenemos el corazón tan distraído que no somos sensibles a lo que Dios habla. Así que podemos ser oidores que se llenan de conocimiento, podemos ser oidores tardos, como que le toca mucho trabajo hasta que venga, entre eso, porque está endurecido el corazón, está muy enfocado en cosas que no son la palabra de Dios. O podemos ser, por último, prestos para oír. ¿Qué significa prestos? Dispuestos, atentos. Ahí quiero oír lo que Dios quiere decir a mi vida. Quiero oír su consejo. Tengo que tomar decisiones. Ok, yo quiero oír a Dios para tomar esta decisión. Tengo que hacer algo. Ok, yo quiero oír a Dios. No salir corriendo a ver qué me dicen los demás. No, quiero oír a Dios para tomar decisiones sabias, ¿sí? Entonces, algo que me anoté con esto de oír a Dios es que, por ejemplo, puede ser que cotidianamente o diariamente seamos inexpertos quizás
De hecho, estamos aprendiendo, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Pero algo que me anoté mientras meditaba es que la palabra de Dios nos da el conocimiento y nos da la dirección para tomar buenas decisiones. Puede ser que seamos inexpertos, puede ser que llevemos casi la mitad de nuestra vida tomando las peores decisiones, pero yo te quiero decir que la palabra de Dios te va a dar el conocimiento y te va a dar la dirección para que vos y yo podamos tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan gloria a Dios y dicen conmigo, voy a ser sabio, voy a ser sabio? Amado hermano, ser hacedores de la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? A veces, como decimos, siempre hablamos, hacemos, no hacemos, la obra, no la obra. Mira, hermano, es muy práctico. Oír y obedecer, esa es nuestra vida. Oír y obedecer el consejo de Dios. Y cuando la palabra dice hacedores, lo mismo que en Santiago, dice no sean oidores olvidados, sino hacedores. La palabra es eso mismo que estamos escuchando. Ser hacedor de la palabra es hacer la palabra. Es hacer, poner en práctica, ser diligente en que lo que oigo enseguida lo estoy llevando a la práctica. Y ahí, cuando yo llevo a la práctica esa palabra, yo voy a estar comprobando esa palabra en mi vida, recibiendo el beneficio de esa verdad, pero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.